Ok, Ya está. ya estamos. Bueno, buenas tardes a los queridos seguidores televidentes de nuestro canal de YouTube de Casa Rusa en Madrid. Hoy tenemos, volvemos otra vez a uno de nuestros temas preferidos, a una de nuestras actividades preferidas, que son charlas en conmemoración del nacimiento de algunas de las figuras literarias más importantes de Rusia. Eh, Hoy vamos a tratar de un autor eh, que poco conocido en España, excepto algunos sectores, por supuesto, pero es un autor, un poeta, un intelectual de muchísima importancia, del cual bebieron figuras y acudieron figuras como Akhmatova, Tsvetaeva, Pasternak, Nabokov. Vamos a hablar de Alexander Blok. Alexander Blok, una gran figura literaria, yo considero que uno de los principales exponentes de la Edad de Plata de la literatura rusa, un hombre con una belleza, una visión de la platónica de la belleza ideal y el contraste entre estos nudos industriales que se estaban formando en aquella época. Vivió la época crucial de los años 17 de la Revolución, simbolista y una obra que a veces tiene roces impresionistas sobre el destino. Eh, es muy interesante con la figura de Sergei Yesenin cuando se encontró con Alexander Blok. Era una figura que realmente fue la conciencia, llamaría yo la conciencia de los intelectuales rusos de aquella época. Tiene algunos poemas maravillosos y hoy contamos de nuevo con nuestro amigo, con amigo de Casa Rusa, don Jesús García Gabaldón. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por acudir de nuevo a nuestra llamada, a ilustrar y a profundizar y a hacernos conocer mejor al público español que no conoce y a los incluso los que conocen, ¿no? Pues la figura de este autor. Quiero agradecerte las intervenciones que has tenido en nuestro canal de YouTube, por la conferencia que diste hace pues, 3 meses, creo, 4 meses, que están colgadas en YouTube sobre Nabokov. Muy interesante esta conferencia y una conferencia también de hace 5 años. El otro día estuve viéndola sobre Iván Bunin, también muy interesante, ¿no? Conocer este tipo de autores, conocer este tipo de poetas. Quizás nos quedamos con Lermontov, Turgeniev, nos quedamos con Pushkin, por supuesto, pero que es bueno que el público español comprenda y conozca también estos poetas. Sobre Jesús García Gabaldón, dos palabras: es un gran filólogo eslavista y comparatista español, es doctor de filosofía, perdón, de filología, profesor de literatura rusa y teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid, aparte de un gran especialista y un gran amigo nuestro. Y yo de nuevo vuelvo a decirte gracias por estar con nosotros y te cedo los trastos si eres tú, señor, el que nos vas a Sí. hacer deleitar y hacer atraer sobre la figura de Alexander Blok. Buenas tardes y bienvenido de nuevo. Buenas tardes, muchas gracias José Luis, gracias por la invitación a la Casa Rusa y a ti para hablar sobre Alexander Blok, eh, eh, que es quizá uno de los primeros poetas que empecé a traducir. Eh, Traduje en el año 87 eh, a Nasnacheni Paeta sobre la misión del poeta, sobre el destino del poeta. Y después, en el año 2006, traduje este libro, que era el primer libro publicado eh, de Alexander Blok, Estigia Prekrasnaya Dame, y que lo titulé en la traducción verso de la Bella Dama. Se podía haber traducido como poesía o poemas, pero me gustaba esto de versos. Eh, bueno, eh, para empezar a hablar de Alexander Blok, mm, pues hay que un poco ponerlo en el contexto, como tú has hecho, eh, que es de esta Rusia finisecular de entre siglos, de la época de plata, eh, que lleva no solo el cambio, ¿no?, de un siglo a otro, sino también de una Rusia a otra, de la vieja a la nueva Rusia, y que desemboca en la Revolución Rusa, ¿no?
Entonces es una época de grandes cambios. Y bueno, por su biografía, Bloch pertenece a lo que se llamó el joven simbolismo, o la nueva, que aparece básicamente hacia 1900, ¿no? Y va a ser, sin duda, la figura más destacada de la poesía simbolista rusa y uno de los más destacados poetas modernistas, pues, quizá pues, con Pasternak, Akhmatova, Tsvetaeva, Mandelstam, ¿no? Y Yesenin. Bien, entonces, claro, el destino de Bloch como poeta está ligado con esta época. Y él no solo es poeta, sino también ensayista, ¿no? Y hay algunos ensayos que se han traducido al español, lamentablemente desde el alemán, pero que son realmente impresionantes. Hay otros que no se han traducido todavía. Bloch es un representante de la inteligencia, ¿no? Es hijo eh, bueno, hijo de un profesor de derecho. Su madre era la hija del rector de la Universidad de Petersburgo y él nace y se va a criar, pues básicamente en su juventud, eh, pues vinculado al mundo universitario y a la Universidad de Moscú y a esta clase intelectual de la inteligencia rusa en su mayor esplendor, ¿no? Y luego, por otra parte, es un poeta, hijo de su tiempo, es un poeta simbolista, ¿no? Entonces, claro, esto pues presenta una dificultad, ¿no? Y quizá para entender a Bloch tendríamos que hablar un poco de lo que entraña el simbolismo, que, que procede de símbolo, ¿no? Y el simbolismo ruso, evidentemente, es una adaptación, una prolongación, una derivación del simbolismo francés y que va a ser muy importante en la música, va a ser muy importante en la pintura y para lo que aquí hablamos de la poesía, ¿no? Y detrás del simbolismo, pues nos remitimos a la palabra símbolo. Un símbolo siempre tiene un aspecto como si fuera una ecuación, ¿no? Eh, cuyo desciframiento tiene que ocultar un misterio, una oscuridad. Si no, no es un símbolo, es una metáfora, ¿no? Una identidad. Entonces, claro, si el lenguaje ya es, según un filósofo alemán, Cassirer, es una forma simbólica, pero la poesía es como una segunda forma simbólica sobre ese símbolo que son las palabras, el lenguaje, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay, para explicar por qué Bloch no es tan conocido, por ejemplo, en España como otros poetas románticos, como Pushkin o Lermontov, otros poetas postsimbolistas, ¿no? Pues quizá tenemos que explicar que el simbolismo lleva un cierto hermetismo. Es decir, es un tipo de poesía compleja, complicada, diríamos filosófica o incluso platónica, ¿no? Que trabaja sobre las esencias, los presagios, los presentimientos, todo un mundo no racional lleno de misterio, ¿no? Entonces, dentro de los poetas simbolistas rusos, sin duda, es el más hermético, ¿bien? Pero si nos fijamos solo en eso,
pues la figura de Bloch se queda muy lejana, porque dentro de ese hermetismo, Bloch, quizá dentro de la poesía rusa, es el poeta que evoluciona más radicalmente y su poesía es realmente vertiginosa en el sentido de transformación, de dinamismo. Eh, por eso, digamos, me voy a centrar simplemente para presentar mínimamente a Bloch en estos versos de la Bella Dama, corresponde aproximadamente a su época inicial. El libro lo publica en 1904, él ha empezado a escribir hacia 1900, y su último gran o penúltimo gran poema publicado, que son los 12 Divinachas, ¿no? Es decir, entre el principio y el final. Hay otro gran poema de Bloch que no está traducido al castellano. Yo lo he traducido, pero lo estoy revisando, que es Возмездие, que se puede traducir como venganza o némesis, ¿no? Quizá esos son los tres grandes libros o obras de Bloch. Pero Bloch es un poeta extraordinario y extraordinariamente prolífico. Y quisiera destacar otro aspecto de su poesía y de él como intelectual, que básicamente que es un intelectual que intenta salir de su aislamiento, de su individualismo y escuchar lo que llama la música de la época. Porque hay un gran ensayo de él que es El pueblo y la intelectualidad, Narod Inteligencia, donde habla de eso, que él considera que la historia de la cultura rusa está marcada por esa ruptura entre los intelectuales y el pueblo. Y entonces él es un intelectual, pues, dentro de la élite intelectual de la época, pero que intenta aproximarse al pueblo y escuchar la música de su tiempo, de su época. Y sobre eso, pues, construir un mundo poético propio, pero que dialoga con la realidad de su época. Bien, este es un proceso progresivo, eh, pero constante. Y es un proceso que es el que marca una seña de identidad de la poesía de Bloch. Aparte de, es decir, su gran dinamismo, transformación vertiginosa y su proyección hacia el ámbito social o, digamos, de toda la historia de Rusia. Entonces, para que se entienda bien, pues voy a dar dos ejemplos, ¿no? Uno extraído de estos versos de la Bella Dama y de esa poesía inicial, que en realidad es un poemario amoroso. Otra de las claves es que él concibe su poesía como una especie de diario personal, íntimo, poético, pero que trasciende la propia biografía del escritor a través de los símbolos, de una serie de capas simbólicas que lo sitúan en la historia de la cultura, utilizando símbolos religiosos, símbolos literarios, o saliendo del ámbito propiamente artístico, ¿no? Esto le da una complejidad grande. Y de todo lo que escribió Bloch, a mi entender, este es el libro más hermético, más difícil de entender, porque es un libro casi místico, donde él lo que hace es reelaborar un símbolo, un mito
que es el mito de la bella dama, que procede fundamentalmente en la literatura de la poesía francesa del siglo XVI, de la Pléiade, y a esta imagen de la bella dama, pues él le superpone una imagen religiosa que tiene que ver con el mito de la Virgen María. Y sobre eso crea otra nueva capa, que es su enamorada, la que va a ser su mujer, Lyubov Mendeleeva, la hija de Mendeleev, con la que se va a casar, pero este es un poemario amoroso, ¿no? Pero este poema o poemario amoroso, pues es difícil ver en esta progresión, ¿no? de este enamoramiento. Entonces son como imágenes un poco en neblina, difusas, con un trasfondo de filosofía platónica, mmm, donde se quiere ver una ampliación de la realidad en un ideal, como un sentido como esencia intemporal, ¿no? de las cosas. El mito de la eterna feminidad, bueno, muchas historias. Pero esto, claro, nosotros leemos esta poesía y es difícil sentir y conocer su pensamiento profundo. Es una poesía que, que nos cuesta entrar en ella, ¿no? Por ejemplo, voy a leer un poema para que nos demos una idea, para ir avanzando. Vale, aquí. Bueno, solo un fragmento, porque si con dos poemas ya terminaríamos. No hay mucho tiempo, ¿no? Entonces, es el segundo poema del poemario y se dice así. Пречусь бою тебя, года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне, и ясен нестерпимо. И молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне, и близко появление nuestra знамение, изменис облик ты. Bueno, etcétera. Yo lo traduje, bueno, es el comienzo, ¿no? Te presiento, los años pasan, presiento tu figura única. El horizonte está en llamas, la claridad es insoportable. Espero en silencio, lleno de amor y de angustia. El horizonte está en llamas, la aparición se acerca, siento pavor, tú te transfigurarás. Bueno, eh, es decir, hay una serie de símbolos que se van encadenando y que crean una imagen, pero que es una imagen cambiante de la enamorada como bella dama, ¿no? Y esta idea de la transfiguración que procede del ámbito religioso y que tiene que ver con un cambio del espíritu para ver o reconocer la esencia, ¿no? Es decir, pues, cuesta leer esto, aunque es indudable que tiene una gran belleza, pero que es un tipo de poesía filosófica, reflexiva, y que tiene múltiples diálogos en diferentes niveles, literarios, religiosos, filosóficos, personales, biográficos, amorosos. Pero en su conjunto, bueno, yo lo presenté como el poemario de amor más sorprendente y bello que yo conozco, escrito en ruso. Bien, este es su primer libro, ¿no? Y él organiza su poesía al modo de Mallarmé en ciclos, en libros. Es un tipo de poesía muy bien construida, como si fuera con una arquitectura simbólica extraordinaria, que corre en paralelo con su propia vida, ¿no? Donde hay como tres grandes momentos. El primero es este enamoramiento del poeta
esta fascinación ante la belleza, este misticismo del amor. El segundo está marcado por la derrota rusa en la guerra contra Japón y sobre todo por el fracaso de la revolución de 1905, eh, el Domingo Sangriento. Eso marcó un cambio de rumbo en la dirección del poeta y se convierte en un tipo de poesía más social, que intenta captar la, la agonía, ¿no?, de la vieja Rusia y el presentimiento de un cambio revolucionario, ¿no? Y pues eso le lleva mm, a... mm, Bloch es un poeta de Petersburgo, pues le lleva a cambiar los ambientes, a moverse en ambientes de las afueras, de los barrios obreros, de las tabernas. Y ahí encontramos una transformación importante de la bella dama, casi idealizada, como si fuera una diosa, una virgen, ¿no?, en otro de los grandes poemas de Bloch, Nieznakomka, la desconocida, donde vemos que ese mito de belleza pues ha derivado hacia esa vía dama, hacia la contemplación en una taberna a través de la ebriedad de una prostituta. Bien, eso es el origen de Nieznakomka. Y luego él lo va a transformar en un drama lírico. Es decir, que esta poesía, pues, él va transformándola, reciclándola, y este mundo de imágenes, de símbolos, los va reconstruyendo conforme va viviendo, ¿no? Con lo cual su poesía se hace más compleja. Y este cambio es impresionante porque él va observando los cambios de la propia Rusia. En 1908, los versos sobre Rusia, ¿no?, donde analiza a través de la cultura, de la música de la época, de las sensaciones, su visión de la vieja Rusia eh, y su deseo, ¿no?, de cambio de eso, ¿no? Son poemas, o por ejemplo, en 1908, Napoleón Kulikov, en el campo de Kulikov, pues son versos sobre Rusia, ¿no?, sobre la identidad cultural rusa, el pasado, ¿no?, para darle un sentido, etc. Es decir, que aparte de su propia experiencia personal, su mundo poético, que remite pues sobre todo a poetas románticos, a Yukovsky, a Pushkin, sobre todo a Lermontov, a Tjuchev, pues también a poetas franceses o de su época, pues él tiene el referente en su propia vida para pensar y transformar eh, lo que su experiencia, para fundirla en la experiencia del pueblo y de la cultura rusa. Eso es muy interesante, a la vez que complejo. Y eso nos lleva a su época final, que es la más radical, que es el poema Divinazas, quizá el más conocido. En español hay unas 4 o 5 versiones, traducciones. Yo tengo una inédita que la suelo usar en las clases, pero están bien. Empezaron con versión de Kelly y Arconada en los años 30. Después tenemos la versión de Clara Janés y Amaya Lacasa, etc. Bien, entonces, ¿qué es los 12? Pues los 12, claro está, es un número simbólico. Los números también son símbolos, ¿no? Y remiten claramente es un número simbólico dentro del cristianismo. Remiten a los 12 apóstoles,
¿no? Es un poema escrito después de la Revolución. Bloch apoya la Revolución, colabora con la Revolución, ocupa cargos que le agotan, pues cargos como director en el Teatro Imperial, en la ópera, en distintos comités de cultura, es decir, una gran actividad. eh, y el 28 de enero de 1818 escribe de un solo tirón, en una sola noche, este poema, que es su poema quizás más famoso. Cuando acaba el poema, él escribe en su diario, también es un escritor de diarios, y también son muy interesantes su correspondencia con Andrei Bieli, el otro gran escritor simbolista. Pues él escribe, ya Gieni, soy un genio, ¿no? Soy un genio. Y también es muy interesante, porque se ha conservado el manuscrito, el, el, el final. Y lo suelo enseñar a mis estudiantes porque voy a mostrarlo aquí, ¿no? Aquí, a ver si se ve bien. Este es el final, ¿no? Bueno, él tacha mucho, corrige mucho, pero fijaros, aquí el Ujú. final. Al final pone una cruz, ¿eh? Una Exacto, cruz. exacto, Una exacto, cruz se ve muy bien. son dos palos, es una encrucijada, ¿no? Que es un concepto que le gusta mucho y que es uno de los grandes símbolos del cristianismo, ¿no? Eh, bueno, es una cosa realmente sorprendente, igual que es sorprendente todo el poema. ¿De qué tratan los 12? Pues básicamente es eh, una marcha revolucionaria nocturna vigilando la ciudad de 12 revolucionarios, de 12 milicianos. Eh, en, es, en esa marcha el poema es vertiginoso, ¿no? A ritmo del paso, van a suceder una serie de cosas, básicamente una tragedia. Uno de los revolucionarios, por celos, intenta matar a otro y también mata a una prostituta, Kafka, ¿no? Bien. Y aparecen 27 personajes que representan simbólicamente la vieja Rusia, ¿no? Pues aparece un pope, aparece un burgués millonario, aparece una vieja muy pobre, eh, aparece un intelectual, es decir, muchos símbolos, ¿no? Que se corresponden con la visión que tiene Bloch de esa Rusia que ha muerto o que va a desaparecer con la nueva Rusia tras la revolución que él apoyó, ¿no? Bien, es uno de los poemas más trepidantes, sin duda yo creo el más complejo que se ha escrito en ruso hasta hoy. Básicamente porque es un poema mm, hecho como de fragmentos sonoros, ¿no? Por ejemplo, tiene un ejemplo muy pequeño, ¿no? Tiene un verso que es el ruido de las metralletas, ¿no? Tras, 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 tras. Esa onomatopeya, convertirla en verso, es impresionante, ¿no? Usa los dolniki, que son los pareados de la tradición popular, usa canciones, usa lenguaje político, consignas, eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces es el poema eh, que, digamos, es un poema de poemas. Poetiza todos los lenguajes de la época que él ha oído, ¿no? Y los incorpora en ese sentido revolucionario. Es un poema no poético, es Ujú. realmente de lo más asombroso, transformar.
todos esos elementos no poéticos en una alta poesía, ¿no? Eso es impresionante. Pero lo más impresionante es su final, ¿no? Su final. Entonces, claro, hay una sola palabra que cambia el sentido del poema, ¿no? Entonces, entonces voy a leer el comienzo y luego el final, ¿no? Muy bien. Porque leer el poema, pues eso ya nos llevaría ya un tiempo, ¿eh? Es un poema en 12 partes, se titula Los 12, pero también tiene 12 partes, ¿no? Empieza así. Czarny wieczór, bieli śnieg. Wieczór, wieczór. W nogach nie stoi człowiek. Wieczór, wieczór. Się bojen zbieti. Ese comienzo nos sitúa en la noche, una noche de invierno, donde tenemos el símbolo de la revolución como tormenta, ¿no? Viento que arrastra con todo, ¿no? Y nos sitúa también en un simbolismo cromático, aparte de un simbolismo musical, pues Bloch es uno de los grandes eh, poetas que usan los colores de una forma simbólica. Entonces es un poema donde vemos una transformación tanto lumínica como de colores. Por ejemplo, empieza con el color negro, después la noche negra, la nieve, ¿no? El blanco de la nieve, y es, esos colores se van a ir transformando y va a acabar con el color rojo, ¿no? De la bandera roja, que porta una figura, ¿no? Entonces es una transformación asombrosa. Entonces, bueno, dice, noche negra, blanca nieve, viento, viento, de pie el hombre no se sostiene, viento, viento, por toda la tierra de Dios, ¿no? Y entonces, él va describiendo la marcha de los milicianos, lo que van encontrando, pues básicamente se hacían rondas o patrullas para impedir robos eh, en ese invierno, ¿no? Y van encontrando diferentes figuras, ¿no? Sucede este drama, que es como un drama dentro de un poema, que es una de las grandes de los grandes deseos de Bloch como poeta de transformar la poesía en un arte total, en una poesía que incorpora la prosa, la música, la pintura, los elementos plásticos, dinámicos y también el teatro, ¿no? Entonces, en realidad, es como una nueva versión de la ópera italiana transformado en un poema revolucionario, modernista. Eh, y al final, ¿no? De todo eso, bueno, es una tragedia, ¿no? Porque, como he contado antes, pues va a suceder como el asesinato de esta prostituta de la cual están enamorados dos revolucionarios, ¿no? El sentido simbólico de ese asesinato también es complejo. Y claro, Bloch, como poeta simbolista por excelencia, pues lo que hacen los simbolistas es no explicar el misterio, sino dejar esa enigma, esa incógnita en manos del lector. Y esto es lo que le da por una parte,
un interés para los filólogos o quien intenta interpretar el poema y darle un sentido o el sentido que tenía para el propio poeta en el momento en que lo escribió, o mm, quien intenta sentir el poema. Si lo vemos solo como un drama lírico, pues vale. Pero la muerte de Kafka, pues también puede ser la muerte de simbolizar la muerte de esa vieja Rusia. Bueno, entonces voy al final, ¿no? Bueno, pues aquí está. Bueno, esa muerte es pues con el ruido de los disparos, ¿no? De la metralleta, ¿no? Que empieza y termina así. Track, 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 track. Taki dut der Jasnin Shagam, pasadi galot nipios, fridi krabavim flagan, isabive nievidim, puli niebridim. Niesni postpiu, Nagwinski, Żniezna, Rasipiu, Jęczuźni, Wielan, Wieńciki, Is Ros, Fipiridi, Isus Christos. Isus Christos. Esa es la última palabra. Isus Christos. Entonces vamos a ver. ¿Dónde está? En la traducción. Aquí. Tras, 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 tras. Así marchan con firme paso. Perdón que tengo aquí un lío en la fotocopia. Así marchan con firme paso. Aquí. Atrás un famélico perro, delante con la bandera de sangre, invisible entre el temporal, inmune a las balas, con leve paso sobre la tormenta, con un collar de níveas perlas y una corona de blancas rosas, delante va Jesús. Yo lo he traducido como Jesús, o Jesucristo, ¿no? También Jesús, Jesucristo. Esto es como un último giro, ¿no? Dentro de un poema que da muchos giros, ¿no? Porque es un poema que, claro, está ambientado en la Revolución, que se ha leído como un poema revolucionario, pero que es un poema simbolista, hermético, y que no gustó a los dirigentes de la revolución, una revolución que él apoyaba. Por ejemplo, Trotsky dijo, Trotsky que tiene un gran libro, ¿no?, sobre literatura y revolución, dice, esto no tiene sentido. Quien tiene que ir delante es Lenin, dice, Lenin, ¿no? Y realmente, a su modo, llevaba razón. Si son revolucionarios, pues pueden estar dirigidos, yendo al frente, el líder de la revolución, ¿no? Lo que pasa es que si imaginamos que en lugar de Jesucristo ponemos a Lenin, entonces el poema se convierte en un poema más previsible, ¿no? Más previsible y que opera de una manera directa y primaria, ¿no? Mientras que aquí, al poner a Jesús, Jesucristo, lo que opera es una gran transformación en la figura de Jesús, convirtiéndola en revolucionario. En revolucionario, es decir, hay un mesianismo y una transformación, ¿no?,
eh, y dándole eh, un sentido a la propia revolución, ¿no? Es decir, opera en el ámbito histórico, cultural y moral, ¿no? Es decir, como uno de los grandes pensadores, de las grandes figuras, ¿no? De la humanidad, y que ve justificada, ¿no? Y se pone delante de esa revolución. Entonces, eso le da otro sentido completamente distinto al poema, ¿no? Y un Sí, sentido, digamos, que trasciende la época, es decir, que va más allá, que pervive. ¿Eh? Mientras que si pones a una figura mmm, actual, real, ¿no? Entonces pierde ese carácter simbólico, el poema. claro, Y, es, y ese claro. carácter simbólico está pensado desde el comienzo, desde el título, ¿no? Desde el título. Entonces, eso es, digamos, creo que es la gran genialidad del poema, ¿no? Transformar en el último momento para sorprender al lector y, y para hacerte releer y ver otra vez y pensar sobre el sentido de esa revolución en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, y el sentido de ese cristianismo, ¿no? Como una ideología revolucionaria en su época, ¿no? Esa es la gran, como el gran descubrimiento que hace Bloch en eso, y por eso esa cruz al final, ¿no? Que es un cruce de caminos, un nuevo símbolo, un cruce de símbolos. Y entonces esto nos descubre otra característica de Bloch, y aquí de una manera más evidente, que es que él no solo trabaja sobre los símbolos, sino que los revitaliza, los actualiza, los revive y le da nuevos sentidos a esos símbolos. Entonces, es un proceso de apropiación y de mistificación, ¿no? De la propia eh, revolución en un sentido mesiánico, ¿no? Representa lo mismo que representó el surgimiento del cristianismo primitivo. Esa es la visión que nos da Bloch, ¿no? Y es, para mi gusto, uno de los grandes poemas, de los más enigmáticos, pero realmente un poema genial. Solo por eso Bloch ya merece ser conocido. Y este ha sido su poema más traducido, y sobre todo es un poema, sobre todo, que se ha ilustrado. Eh, Hay ilustraciones de Yuri Anenkov, que son prodigiosas y con las que se editó. Pero este poema se publicó por primera vez en 1918 en una revista de los socialistas revolucionarios, que luego fue censurada y suprimida. Y Bloch escribió sobre el poema, ¿no? Y dijo que, bueno, mm, el poema en realidad es un poema abierto, ¿no? Que no da un sentido concreto, que no es abiertamente político, pero que sí lo político influye en él, y que piensa que puede trascender el sentido de la época en que fue escrito. Y el poema se acompañó con otro gran poema final de Bloch, que son Los Escitas, Schifi, Los Escitas, que es un poema realmente también extraordinario, donde él ve la revolución como el resurgir de los escitas,
de ese pueblo mm, con una cultura refinada, al cual se le ha considerado un pueblo bárbaro en el sentido de asiático, ¿no? Pero él considera que ese nuevo mongolismo, ese nuevo, esa nueva llegada, ¿no? Esa nueva invasión, eh, pues forma parte del ser de Rusia, de la identidad propiamente rusa, y eso es lo que la revolución también recupera, es uno de sus grandes poemas. Y para terminar, pues dejar la puerta abierta a un poema póstumo, que es en realidad el poema en el que más trabaja, igual que Pushkin, por ejemplo, dedica 10 años de creación de su vida a Eugenio Onegin, pues Bloch dedicó prácticamente 11 años. Él muere con 41, murió muy joven, mm, a su último gran poema, que es un poema filosófico impresionante, que se llama Возмездие, que se puede traducir literalmente como venganza, pero en realidad eh, hay muchos elementos que nos llevan hacia la Némesis, que es la diosa de la venganza, diosa romana de la venganza. Y es un poema sobre el padre, sobre la figura del padre, y es un poema donde reflexiona sobre sus orígenes, sobre su infancia, sobre la muerte. Es uno de los grandes poemas filosóficos que se han escrito. Eh, donde él poco a poco va ajustando cuentas con su padre, que fue profesor de derecho, al que odiaba, que maltrató a su madre y que después fue a Varsovia y nunca más volví a verlo. Entonces, a partir de eso, pues él no solo crea una imagen del padre, sino un sentido existencial, ¿no? Filosófico, sobre la existencia del bien y del mal y las relaciones humanas. Ese poema estamos en ello. En catalán, por ejemplo, hay más traducciones y el poema no está traducido completamente, pero el poema tiene tres partes, pues han traducido solo la segunda, que es la más importante, pero bueno, entonces para terminar con proyectos hacia adelante, ¿no? Pues espero en los próximos años pues terminar esa traducción y ofrecer una antología poética de Bloch eh, a los lectores en español. Y con esto ya termino, pues Luis. Claro, y muy bien, Jesús. Siempre como hay una línea vertebral en cualquier creador, en Sí. cualquier traductor, y yo creo que los traductores sois artistas, y siempre se encuentra una una acción transversal en toda vuestra traducción. Has dicho al principio de la intervención que fue tu primer poema que tradujiste, que fue el primer autor que tradujiste al ruso. Sí, 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 Y qué curioso, porque ¿cómo fue que precisamente Bloch, que es una poesía, digamos, no es Pushkin, más narrativa, más figurativa, Lermontov, ¿cómo es que te dio, perdona, cómo es que sí. te atrayó? Pues mira, es porque es el poema que he leído, es un poema muy complicado desde el punto de vista filosófico, Sí, simbólico, tal. Pero desde el punto de vista lingüístico es un poema realmente sorprendente por su sencillez, sí, es decir, que no es difícil, ¿no? Y claro, entonces, pues, claro. yo lo leía, entendía las palabras, no era difícil, y digo, bueno, vamos a intentar.
entender el significado del poema Entender. es mucho más complicado que entender el significado de las palabras. Te has sumergido en un autor que te va a llevar hasta el final a hacer Eso la es. antología, ¿no? Es curioso cómo nos Sí, van condicionando los primeros pasos que damos. A mí me pasó sí, y con esto vamos a cerrar un poco la charla. Muchísimas gracias por todo. En los años 80 en Rusia, pues bueno, pues leíamos Pushkin, Lermontov, y los poetas sí, Goethe, sí, Tютchev. Pero sí. cuando hablábamos, cualquiera que les decíamos las siguientes, lo tengo aquí apuntado, cualquier persona, en cualquier ambiente que yo decía Noche, Ulitza, Fanar, Ah, Aptieka, sí, todo el sí. mundo, ese famoso Le- poema de Te lo puedes Noche, sabía. calle, Sí, farola, farmacia, sí, como que todo el mundo lo sabe. O sea, que está sí, en el subconsciente popular, está ese sí, poema, sí, sí, sí. y claro que es un poema, como dices tú, sí, traduce fácil. Pero sí, dice noche, Sí, calle, oral, farol, farmacia. Pirebots, pirobacusa. Es una traducción de primer curso. Lo que ocurre que hay que encontrar esos secretos que tiene ese simbolismo del que has eso es. hablado y que representa cada una de las cosas. La Sí, aptieca, el sí, farol, electrificarse, la всеstraны, que decían la claro, electrificación de toda Rusia. En fin, es muy curioso. Bueno, sí. pues Jesús, gracias por esta interesante Nada, conferencia, por esta interesante visión placer, personal que dejas está impregnada de eh, tu propia ADN, experiencia, digamos, ¿no? de Sí, traductor. sí. Y bueno, esperemos que los seguidores, los televidentes que están viendo esto, que lo puedan, van a seguir viéndolo en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube. Y les recomiendo que también, lo que he dicho al principio, la conferencia de Jesús sobre Nabokov y sobre Bunin, que también están ahí y que forman parte de nuestros más preciados comentarios. Muchísimas gracias, te deseo que Muchas pases gracias unas a ti, fiestas maravillosas, en paz, igualmente. paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y que sigas con tu Eso es. maravillosa labor de traductor. Jesús, un abrazo y nuestro reconocimiento por parte de Casa Rusa. Un Hasta la abrazo próxima. y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, hasta luego.